Imagina esto. Un buzo desciende a una fosa oceánica donde la presión aplasta acero, pero aquí no hay agua. Hay luz, una luz tan densa que parece barro brillante. Te acercas, solo un paso, y sientes que tu piel ya no es piel. Es papel mojado en una hoguera. No ardes, te deshaces. Tus ojos intentarían llorar, pero las lágrimas servirían antes de salir. Y aún así, lo más repugnante no es el calor, es otra cosa. Es que en esa superficie falsa, en esa nube hirviendo que parece sólida, el astro se está pelando vivo. Pierde su propia materia, como un animal enfermo, expulsando capas y capas de sí mismo, en un vómito cósmico que se convierte en polvo, en gas, en oscuridad. Bienvenido al lugar donde el título no te miente. Hoy vamos a hablar de las estrellas más enormes conocidas por la ciencia. Y te advierto algo. Al final vas a sentir una mezcla rara de satisfacción y horror, porque cuando por fin lleguemos a la más grande, descubrirás que el universo juega sucio, y que el récord puede ser una trampa. Piensa en nuestro Sol. Es enorme para nosotros. Cabe la Tierra más de 1.000.000 de veces en su volumen. Pero en esta historia, el Sol es una canica amarilla olvidada en una carretera interestelar. Porque hay estrellas que no se conforman con brillar. Ocupan, se inflan como pulmones descontrolados, devoran espacio y convierten el sistema solar en una maqueta de juguete. Y aquí empieza la primera tensión. ¿Qué significa la estrella más grande? La más masiva, la de mayor radio, la de mayor volumen. La palabra enorme tiene colmillos. Una estrella puede ser grande en masa y sin embargo relativamente compacta. Otra puede ser monstruosa en tamaño, pero con una densidad tan baja en su envoltura que parece un fantasma rojo. En esta travesía, el término que nos interesa, el que da imágenes que se te clavan en la cabeza, es el radio. El tamaño aparente, el hasta dónde llega esa bestia. Pero cuidado, medir el tamaño de una estrella gigante es como intentar medir el contorno de una nube en plena tormenta. Desde otro continente, con una regla doblada. Muchas de estas estrellas están envueltas en polvo, expulsan gas, cambian de brillo, pulsan como si respiraran. Lo que llamamos superficie no es una corteza firme, es una capa donde la luz logra escapar, una frontera difusa, temblorosa, casi imaginaria. Y aún así, la ciencia ha logrado algo impresionante: poner números a monstruos. Números que, cuando los traduces a distancias del sistema solar, dejan de ser datos y se convierten en escenas de terror. Vamos a construir el escenario como si estuvieras mirando un mapa y yo te fuera poniendo pines rojos. Si colocáramos una de estas hipergigantes rojas en el centro, donde está el Sol, su superficie no llegaría a Marte como en los dibujos exagerados de Internet, no. Se tragaría el cinturón de asteroides. En algunos casos alcanzaría, o incluso pasaría, la órbita de Júpiter. Y aquí aparece la primera imagen que quiero que guardes. Júpiter, el rey de los planetas, convertido en un grano de arena dentro de una sopa incandescente. La mayoría de las estrellas récord de tamaño caen en una familia inquietante. Supergigantes e hipergigantes rojas son estrellas en una fase tardía de su vida. Ya no son jóvenes, ya no son estables. Han quemado mucho de su combustible central, y su estructura interna es una escalera de capas. Una capa quema un elemento. Encima, otra quema otro, como una cebolla nuclear. Y cuando una estrella se vuelve una cebolla nuclear, también se vuelve caprichosa, violenta, inestable. Estas gigantes no se hinchan por vanidad, se hinchan porque están muriendo de una forma lenta y teatral. Y ese proceso tiene algo repulsivo, algo casi biológico, porque en lugar de morir de golpe se descaman. Pierden masa en vientos estelares que pueden ser millones de veces más intensos que el viento solar. Expulsan materia a velocidades brutales. Se rodean de un velo de polvo que, desde lejos, las hace parecer menos definidas, más misteriosas, como si el universo quisiera censurarlas. Y sin embargo, el espectáculo es real. Ahora, en esta historia no te voy a dar una lista fría. Te voy a llevar por una escalera de tamaños, como si cada peldaño fuese una puerta más grande que la anterior. Cada estrella será un lugar, y cada lugar tendrá un truco. Empecemos con una que es famosa por estar relativamente cerca en términos galácticos, y por parecer un monstruo incluso cuando todavía no hemos mostrado a los verdaderos colosos. Canis Majoris. Imagina una estrella tan grande que, si la reemplazas por el Sol, su borde se extendería más allá de la órbita de Marte, acercándose peligrosamente al reino de Júpiter. Canis Majoris es una supergigante roja extrema. No es una esfera perfecta, es una fábrica de materia expulsada,
Alrededor de ella hay arcos, nudos y chorros de gas y polvo, como si alguien hubiera arrancado pedazos de su piel luminosa y los hubiera lanzado al vacío. Visualízalo, una estrella sangrando al espacio, no en rojo líquido, sino en nubes de moléculas y granos de polvo. Esos granos, con el tiempo, pueden terminar siendo parte de futuros planetas, de futuras rocas, de futuros cuerpos, quizá de futuros seres que se preguntarán de dónde vienen. La estrella muere y en su agonía siembra. Aquí viene el primer giro emocional. Cuando hablamos de estrellas enormes, solemos pensar más masa, más poder, más amenaza. Pero en estos monstruos inflados hay una paradoja. Su envoltura exterior puede ser tan tenue que si pudieras meter la mano, sin morir, cosa imposible, sentirías algo parecido a un vacío caliente. No es una pared, es una niebla. Una niebla tan caliente que te desintegra, sí. Pero niebla al fin, una grandeza hueca, y eso hace que el tamaño sea todavía más perturbador, porque no es un cuerpo sólido gigante, es un territorio, una región donde la física cambia, donde la materia vibra, donde los átomos no están tranquilos jamás. Subimos otro peldaño, Uiscuti. Este nombre suena como una contraseña, pero es uno de los iconos de las listas de estrellas más grandes. Si la colocas en el centro del sistema solar, su radio podría alcanzar aproximadamente la órbita de Júpiter en ciertas estimaciones. Y aquí, detente un segundo. Júpiter está a unos 5 unidades astronómicas del Sol. Eso significa que hablamos de una estrella con un tamaño tal que la distancia desde su centro hasta su superficie puede ser varias veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Ahora dame tu imaginación. Estás en un punto donde debería estar la Tierra, y no hay nada. Estás dentro de la estrella, no cerca, dentro, flotando en una penumbra roja, en una sopa de gas incandescente, en una noche que brilla, no hay horizonte, no hay suelo. El gas se vuelve más denso cuanto más te acercas a lo que llamaríamos el interior, pero nunca llegas a una pared, solo más presión, más calor, más radiación, como si el universo te estuviera tragando lentamente, sin dientes. Uiscuti también pulsa. Muchas de estas gigantes son variables. Cambian su brillo porque cambian su tamaño aparente. Es decir, respiran. Respiran a escala astronómica. Piensa en eso. Una respiración que puede alterar una frontera que, en nuestro mapa imaginario, pasa cerca de la órbita de Júpiter. Una respiración que podría mover el borde de la estrella en distancias comparables a la órbita de planetas. Y aquí aparece el segundo giro. La respiración de estas estrellas es precisamente lo que vuelve sus récords resbaladizos. Cuando dices mide tanto, estás congelando una criatura que no se queda quieta. Estás sacando una foto a un animal que se retuerce. Así que, mientras algunos números convierten a Uiscuti en la campeona, otros la encogen un poco. Porque la ciencia no es un altar, es un ring. Y los datos pelean. Pero no te preocupes. El universo todavía guarda monstruos más grandes, y uno de ellos tiene un nombre que suena a leyenda oscura. WHG-64 en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia satélite de la nuestra. Este detalle es importante. No solo estamos hablando de tamaño, estamos hablando de distancia. La luz de esa estrella viaja una enormidad para llegarnos, y aún así la detectamos como una anomalía. WHG-64 es una supergigante roja envuelta en polvo, famosa por tener una especie de toroide, un anillo, de material alrededor. Es como si la estrella estuviera usando un collar de ceniza, y ese polvo complica aún más las medidas. ¿Dónde termina la estrella y dónde empieza su propio cadáver expulsado? Piensa en el asco que produce una herida que no se cierra, que supura. Ahora conviértelo en astronomía. Una estrella que pierde materia, que se rodea de su propia expulsión, que se esconde detrás de lo que arroja. No es asco por moral, es asco por biología, porque se parece demasiado a algo vivo que se descompone, pero a una escala que no debería existir. A estas alturas podrías pensar, vale, ya vi el horror, ya entendí el tamaño. No, aún no, porque hay un nombre que, durante un tiempo, empezó a sonar como el nuevo campeón absoluto, un nombre que se convirtió en el susurro de los catálogos estelares, y que aún hoy aparece en conversaciones sobre los extremos del cosmos. Stephenson, 2:18. Antes de entrar, quiero que sientas el cambio de ritmo. Lo que hemos visto hasta ahora son gigantes. Lo que viene son hipergigantes. El tipo de estrellas que parecen violar el sentido común son tan raras que, si la Vía Láctea fuera una ciudad, estas serían edificios únicos, monstruos arquitectónicos que nadie se atreve a copiar porque sabes que se derrumbarán.
Stephenson 218 ha sido descrita en estimaciones como una de las mayores supergigantes rojas conocidas por radio. Si la pones en el centro del sistema solar, su borde podría acercarse a Saturno en ciertas cifras populares. Saturno. Piensa, la Tierra a 1, Marte a 1.5, Júpiter a 5, Saturno a 9.5 unidades astronómicas. Estamos hablando de un cuerpo cuya frontera, en un mapa, se extiende hacia el dominio donde el Sol se vuelve pequeño, incluso para nuestro propio sistema. Y ahora, aquí viene el primer gran twist narrativo de nuestra historia. Puede que esa cifra no sea una verdad, sino un espejismo, no porque sea mentira, sino porque la medición de estas estrellas está llena de trampas, distancia incierta, polvo, variabilidad, definición de radio, modelos atmosféricos. A veces, una estrella más grande, en un artículo antiguo, termina más pequeña con mejores datos. A veces lo que creías la superficie era una capa de material expulsado. A veces, la estrella no está donde creías que estaba, y al moverla en el mapa, su tamaño recalcula como un monstruo que encoge o que crece. Y esa es la parte deliciosa y perturbadora a la vez. El récord del universo no es un trofeo fijo. Es una pelea continua, una persecución en una habitación llena de humo. Pero incluso si mañana Stephenson 218 perdiera el título por una revisión, el hecho permanece. Existen estrellas cuyo tamaño desafía la intuición humana. Ahora, necesito que esta primera parte termine con una imagen que te deje incómodo, porque es la semilla del acto segundo. Imagina que una de estas hipergigantes rojas es una burbuja, pero una burbuja hecha de plasma, radiación y gas. Una burbuja tan grande que podría tragarse planetas como si fueran bacterias. Y sin embargo, por dentro esa burbuja está condenada, no puede durar. Está en el borde de algo inevitable. Porque cuanto más hinchada está una estrella, más inestable se vuelve. Y cuanto más inestable, más materia pierde. Y cuanto más materia pierde, más se acerca a un final que no será una muerte tranquila. Será un final que, cuando ocurra, no solo brillará, reescribirá su vecindario cósmico. En la próxima parte, vamos a empujar más allá del asombro superficial y entrar en el mecanismo. ¿Por qué estas estrellas alcanzan tamaños absurdos? ¿Qué límites físicos las frenan? ¿Qué pasa en sus núcleos cuando ya no pueden sostenerse? ¿Y por qué algunas de ellas son bombas a cámara lenta? Y te prometo un giro aún más desagradable. Hay estrellas tan grandes que ni siquiera sabes si están enteras o si ya son un cadáver disfrazado de luz. La trampa es esta. Cuando dices la más grande, tu cerebro imagina un campeón estable, una figura en un podio cósmico. Pero el universo no entrega trofeos, entrega cadáveres en movimiento, porque una hipergigante roja no es un cuerpo, es una crisis. Y para entender por qué existen estas bestias, tienes que entrar en su interior. Y lo que hay dentro no es épico, es asquerosamente práctico, capas, presión, radiación y un hambre química que nunca se sacia. Piensa en una estrella como en una fábrica con turnos. Cuando es joven, quema hidrógeno en helio, una combustión nuclear limpia, relativamente estable, pero las gigantes que estamos persiguiendo ya pasaron esa etapa. Ya no viven de un combustible simple, se han convertido en una cebolla de incendios. En el centro, cenizas pesadas. Alrededor, capas que queman diferentes elementos como si fueran fogones apilados. Cada fogón empuja energía hacia afuera, y esa energía, en lugar de escaparse de forma tranquila, empieza a luchar con la propia materia de la estrella. Aquí entra el primer concepto que lo cambia todo. La radiación también empuja. La luz no es solo brillo, es presión. Fotones golpeando partículas. Cuando una estrella es muy luminosa, su luz empuja tanto hacia afuera que empieza a disputar el control a la gravedad. Es como si el interior gritara «¡Sal!», mientras la masa responde «¡Quédate!». Y el resultado de esa pelea no es un equilibrio elegante, es un tambaleo, una respiración, un temblor. Ahora, imagina la consecuencia. Si la radiación empuja con demasiada fuerza, la estrella no puede retener su propia piel. Empieza a perder materia en vientos estelares descomunales, pero el giro repulsivo es que esa pérdida no es un simple soplido, es un desollamiento. La estrella se está arrancando a sí misma en cámara lenta, y esa es la razón por la que el tamaño máximo es tan extraño. Cuando una estrella intenta inflarse demasiado, se vuelve inestable y se deshace. Así que el universo permite gigantes. Sí, pero como permite un castillo de arena muy alto. Lo permite solo hasta que el siguiente soplo lo convierta en barro. Esto nos lleva al segundo tipo de monstruo, menos inflado, pero más brutal en otra forma. Las estrellas más masivas. Y aquí viene un twist importante que rompe expectativas.
Las estrellas más masivas conocidas no siempre son las más grandes por radio. De hecho, algunas de las más masivas son relativamente compactas comparadas con las hipergigantes rojas. Son hornos blancos azulados, tan calientes que su luz es un cuchillo. No ocupan el sistema solar como una niebla roja, pero pesan como una maldición. Si las hipergigantes rojas son territorios, estas son martillos. Su existencia responde a otra pregunta que nadie hace en voz alta. ¿Qué ocurre cuando el universo decide construir una estrella con tanta masa que parece un error? El problema es que una estrella muy masiva vive rápido. Quema combustible como un depredador hambriento. Su brillo es tan extremo que, de nuevo, la radiación empuja con violencia. A veces, esa presión se vuelve tan agresiva que la estrella se comporta como un animal encerrado. Golpea las paredes con su propio cuerpo hasta arrancarse pedazos. Y aquí aparece una categoría que suena como una etiqueta fría, pero en realidad describe un comportamiento casi enfermizo. Las variables azules luminosas no son variables porque sean coquetas, son variables porque son inestables, porque su luminosidad, su capa externa y su pérdida de masa entran en episodios, sí, como ataques. Imagina mirar una estrella durante años y ver que, de pronto, se vuelve más brillante, y luego vuelve a cambiar. Y durante ese proceso, expulsa cantidades absurdas de material. Es como si el astro tuviera fiebre, como si el universo le midiera la temperatura a través de la luz. Y hay una en particular que se ha convertido en un icono oscuro de esta conducta. Eta Carinae. No necesitas memorizar el nombre, pero sí la escena. Eta Carinae no es una estrella sola en el sentido simple. Es un sistema estelar, con interacciones violentas, y ha tenido erupciones históricas tan intensas que llegó a volverse una de las más brillantes del cielo visible, a pesar de estar increíblemente lejos. Eso ya es escalofriante. Para que algo tan distante se vea así de brillante, tiene que estar gritando con luz. Pero lo verdaderamente desagradable es lo que dejó. Una especie de nebulosa bipolo, una estructura de material expulsado, como dos lóbulos, como un par de pulmones de gas brillante, como si la estrella hubiera vomitado sus entrañas al espacio y ahora las viéramos, congeladas, iluminadas desde dentro. Y aquí viene el giro. Cuando una estrella expulsa masa de esa forma, no solo cambia su futuro, cambia la lista de récords, porque una estrella puede ser candidata a enorme, y en el mismo proceso que la hace famosa, se está desarmando. Es como intentar coronar al campeón de un maratón, mientras el corredor se arranca los músculos para correr más rápido. Ahora, volvamos a lo que te prometí. ¿Por qué las hipergigantes rojas se inflan tanto? En una estrella como el Sol, la energía viaja hacia afuera en parte por radiación y en parte por convección. Convección es una palabra elegante para algo muy visceral. Materia caliente que sube, materia más fría que baja. Es una sopa que hierve. En las supergigantes rojas, esa sopa se vuelve monstruosa. Las células convectivas, esas burbujas gigantes de gas, pueden tener tamaños comparables a la órbita de planetas. No es una exageración poética. Es literalmente un hervidero a escala astronómica. La superficie de la estrella, entonces, no es una piel lisa. Es un paisaje de bultos, de columnas, de regiones que suben y bajan, como un estómago que nunca deja de digerir. Y si te preguntas por qué eso importa para el tamaño, aquí va la respuesta. Esa convección y esa estructura hinchada vuelven la envoltura, exterior enormemente extendida y al mismo tiempo débilmente atada. La gravedad en esas capas es baja, la radiación empuja, el gas se agita, y entonces se forman pulsaciones y ondas de choque que ayudan a expulsar material. El monstruo se infla, y al inflarse se vuelve más fácil de arrancar. La tercera tensión de nuestra historia aparece aquí. Hay un límite natural, pero no es un muro. Es una zona pantanosa donde la física se vuelve ambigua. Cuanto más grande intentas ser, más te conviertes en una nube que se escapa. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda. Cuando medimos el radio de una de estas estrellas, ¿medimos la estrella o medimos su herida? Porque muchas están envueltas en capas de material expulsado que pueden brillar o dispersar luz. Y esa luz puede engañar. Puede hacerte creer que la superficie está más afuera de lo que realmente está, o al revés. Es como ver una lámpara a través de niebla. La lámpara parece más grande porque la niebla se ilumina. Twist. El récord de la más grande puede pertenecer parcialmente a una nebulosa pegada a la estrella, a un halo de material que no es estrictamente la estrella, sino su expulsión.
lo que significa que el universo nos está jugando con sombras chinescas. Nos muestra siluetas gigantes que, cuando intentas tocarlas, con mediciones, se deshacen en incertidumbre. Ahora, para subir el nivel de tensión, tenemos que hablar del final, porque estas estrellas no viven mucho en términos cósmicos. Son velas gigantes que se consumen rápido. Algunas terminarán colapsando, otras explotarán, otras se convertirán en algo aún más extraño. Y aquí entra un concepto que, dicho con calma, suena académico, pero si lo imaginas, es puro horror. Cuando una estrella muy masiva llega a quemar elementos cada vez más pesados, se acerca a un punto donde el núcleo ya no puede obtener energía al fusionar. Llega el hierro, y fusionar hierro no da energía, la roba. Es como si el motor de un coche empezara a alimentarse de su propia gasolina. Al revés, como si cada intento de seguir funcionando hundiera más al vehículo. Entonces la gravedad gana. Y cuando la gravedad gana en una estrella masiva, no gana con elegancia, gana como un edificio colapsando hacia adentro, como una catedral que se derrumba desde el altar hacia la puerta, en una fracción de segundo. Pero aquí viene un giro aún más siniestro. No todas las estrellas masivas mueren igual. Algunas pueden caer en un colapso donde la explosión no logra expulsar todo, y parte del material vuelve a caer, como un tsunami invertido. Otras pueden, en condiciones extremas, sufrir fenómenos donde la física de partículas cambia el juego. Y aunque no entremos en tecnicismos, quédate con esta imagen. Hay finales estelares donde la estrella se convierte en un agujero que traga su propia luz, un objeto tan denso que el brillo deja de ser un escape y se vuelve una prisión. ¿Te das cuenta de lo que eso significa en nuestra búsqueda de los más enormes? Significa que el universo puede construir un gigante, solo para convertirlo en un punto de oscuridad absoluta, una criatura que ocupa el espacio con furia, y luego desaparece en su propia garganta gravitatoria. Ahora, quiero darte una escena concreta, visual, que te pegue en el estómago. Imagina una hipergigante roja inflada hasta tamaños ridículos. Su envoltura es tenue, convectiva, pulsante, está perdiendo masa, está rodeada de polvo. Y sin embargo, en el centro, muy adentro, el núcleo se vuelve cada vez más compacto, más caliente, más extremo. Es como un cuerpo con una piel gigantesca y blanda, pero con un corazón que se está convirtiendo en piedra. La estrella es un contraste grotesco. Por fuera, una nube roja casi hueca. Por dentro, una bala de materia cada vez más densa. Y ese contraste es lo que hace que su final sea tan violento. Porque cuando el núcleo colapsa, el resto del cuerpo todavía está ahí, extendido, vulnerable, como una capa enorme lista para ser sacudida. Entonces, si explota, la onda de choque viaja hacia afuera como un latigazo por una envoltura que ya estaba al borde del colapso. Y si no explota del todo, si parte del material cae hacia adentro, la estrella literalmente se traga su propio funeral. Y aquí viene la parte satisfacción que tu cerebro buscaba. Sí, estamos llegando al punto donde entiendes la escala y también el por qué. No son grandes porque sí, son grandes porque están en una fase donde la estabilidad se rompió, donde la energía y la gravedad se pelean con cuchillos. Pero también viene el asco del que te advertí. Porque el crecimiento es, en realidad, una forma de descomposición. No es crecer como crece un árbol, es hincharse como se hincha un cadáver en agua. Es expansión por inestabilidad, por fuga, por pérdida. Ahora, el universo todavía nos guarda un golpe final para preparar el siguiente tramo. Hay estrellas tan masivas que, incluso antes de hacerse rojas e hinchadas, ya están viviendo un infierno de viento y radiación. En cúmulos estelares jóvenes, donde nacen verdaderos monstruos, existen estrellas que parecen romper el sentido común por masa y luminosidad. Son tan brillantes que su luz parece un arma, y aunque no sean las campeonas por radio, son candidatas a algo quizá más inquietante: ser las semillas de los finales más extremos. Te lo digo así, con toda intención. Algunas de las estrellas más poderosas del universo no buscan el récord de tamaño, buscan el récord de violencia. Y en la próxima parte vamos a juntar esos dos mundos, el de las hipergigantes rojas que inflan su envoltura hasta invadir órbitas, y el de las estrellas masivas que viven como cuchillas azules, para llegar a un punto donde la pregunta cambia. Ya no será, ¿cuál es la estrella más grande? Será, ¿cuál de estas bestias está realmente entera y cuál ya está rompiéndose sin que lo veamos? Porque hay un tipo de giro que la astronomía moderna te obliga a aceptar, aunque te incomode. A veces, cuando crees que estás observando una estrella gigante, en realidad estás viendo el eco de algo que ya cambió.
Su luz tardó tanto en llegar que el monstruo que imaginas puede que ya no exista como lo estás imaginando. Puede que ya se haya deshecho, puede que ya haya explotado, puede que ya sea un agujero negro, y eso convierte nuestro viaje en algo casi macabro. Perseguimos gigantes con linternas hechas de fotones antiguos, como cazadores. En un bosque que se mira con retraso, creemos que la criatura está ahí, respirando. Pero quizás solo estamos viendo la huella caliente que dejó en la oscuridad. Si hay algo que el cosmos hace mejor que cualquier guionista, es esto. Te enseña un monstruo, y después te susurra que tal vez ese monstruo ya está muerto, y que tú estás enamorándote de una sombra. Porque la luz tarda, la luz siempre llega tarde. Y en nuestro caso, esa tardanza convierte la astronomía en una especie de necromancia elegante. Hablamos con cadáveres luminosos. Ahora vamos a apretar el nudo del acto 13, pero antes tenemos que pasar por una habitación oscura, la de los engaños. No porque alguien mienta, sino porque el universo es un tramposo natural. Y el título, Las estrellas más enormes, tiene una trampa escondida, una que hace que incluso el récord más famoso pueda ser un espejismo. Una hipergigante roja no tiene un borde como una pelota, tiene un borde como un humo caliente, y si hay humo hay espejos. La superficie de una estrella, lo que llamamos fotosfera, es la capa desde donde la luz escapa con relativa libertad. Pero en supergigantes rojas, esa capa puede estar inflada, ondulada, mezclada con polvo y gas expulsado. A veces la luz que nos llega ha rebotado, se ha dispersado, se ha filtrado, y lo que vemos es una mezcla entre la estrella y su propio desecho. Así que, cuando dices esta estrella mide X radios solares, estás haciendo algo peligrosamente humano. Estás fingiendo que hay una línea clara, y no la hay. Aquí viene el primer golpe narrativo de esta parte. Muchas de las más grandes compiten en una categoría que, por definición, es borrosa. Y eso significa que el podio puede cambiar con cada mejora en datos o modelos. ¿Frustrante? Sí. ¿Increíblemente cinematográfico? También. Pero no te preocupes. Aunque los números bailen, los monstruos siguen siendo monstruos. Vamos a entrar en dos escenarios donde nacen estas bestias y donde el universo se permite la insolencia de construir estrellas que parecen demasiado grandes para existir. Cúmulos estelares jóvenes y supergigantes moribundas. En los cúmulos jóvenes, la historia es brutalmente simple. Hay tanto gas, tanta materia concentrada, que la gravedad fabrica estrellas. Enormes como una impresora descontrolada, el resultado son astros muy masivos, muy calientes, muy luminosos. No son rojas infladas todavía. Son azules y blancas, compactas y violentas. Su luz es tan intensa que empieza a comerse su propia posibilidad de seguir creciendo, porque empuja el gas que intenta caer. Aquí aparece un límite físico con nombre inquietante. El punto donde la presión de radiación casi equilibra la gravedad. No tienes que recordarlo por su nombre. Recuerda la sensación. La estrella está intentando ser más grande, pero su propia luz la sabotea. Es como si el universo dijera, puedes ser enorme, pero no puedes ser infinito. En ese ambiente aparecen candidatas legendarias por masa y luminosidad. Algunas se citan a menudo como ejemplos extremos, como gigantes jóvenes dentro de cúmulos densos. Y aquí llega el segundo twist. No siempre están solas. Muchas de esas estrellas récord han resultado ser sistemas múltiples. Dos o más estrellas tan juntas que desde lejos parecen una sola. Cuando mejoras la resolución, el monstruo se divide en monstruos más pequeños. Es un giro cruel, porque tu mente quiere un dragón único, no un enjambre. Y sin embargo, incluso cuando divides el monstruo, cada parte sigue siendo absurda. Pero el tema de nuestro video no es solo masa. Es enormes en el sentido visceral de tamaño. Así que volvamos a las rojas, a las hinchadas, a las que te dan la imagen de Saturno ahogándose en luz roja. La pregunta es, ¿por qué algunas supergigantes rojas parecen alcanzar tamaños tan exagerados, mientras otras se quedan solo en el rango de cientos de radios solares? Aquí entra una combinación peligrosa. Masa inicial alta, evolución avanzada, pérdida de masa intensa y un equilibrio precario entre la energía del núcleo y la estructura de la envoltura. Imagina que el núcleo, al quemar elementos más pesados, cambia la forma en que la estrella se sostiene. La energía sale en ritmos diferentes. La envoltura reacciona como una piel suelta sobre un cuerpo que cambia de forma por dentro. Si la envoltura se expande demasiado, se enfría y se vuelve roja. Al enfriarse, cambia su opacidad, que también atrapa o deja pasar radiación, y eso altera cómo fluye la energía. Es una cadena de retroalimentaciones. Expansión, enfriamiento, cambios en opacidad,
cambios en flujo de energía, más expansión. Un ciclo que puede inflar la estrella hasta convertirla en una presencia casi ridícula. Pero ridículo no significa estable. Y aquí llega lo desagradable. Muchas de estas estrellas viven en un estado donde la envoltura está apenas aferrada a la gravedad. Eso significa que pequeñas perturbaciones, pulsaciones, ondas de choque, interacción con una compañera, pueden arrancar cantidades enormes de material, y ese material no desaparece. Se queda cerca, forma halos, anillos, nebulosas, y si se ilumina, puede engañarnos sobre el tamaño. Ahora, quiero que veas este giro como un momento de thriller. La estrella más grande puede ser, en parte, la ilusión de su propio humo. Eso suena poético, pero es aterrador, porque significa que el universo puede mostrarte un gigante, y cuando intentas trazar su contorno, no, lo que estás trazando es una nube de restos. Y aquí viene el tercer twist. Hay estrellas en las que ese humo no es solo un halo, es un caparazón. Una envoltura de material expulsado que puede ser tan densa y tan irregular que la estrella se vuelve una lámpara dentro de un saco. ¿Te imaginas una luciérnaga encerrada en una bolsa de polvo? La bolsa brilla y tú dices, ¡qué grande es la luciérnaga! Pero la luciérnaga no es la bolsa. La luciérnaga está muriendo dentro. Eso pasa con algunas supergigantes rojas envueltas en polvo. Y ahí es donde entran los debates sobre récords. Y ahora, en este punto, volvemos a nuestro candidato mitológico que flotaba en el aire desde la primera parte. Esa idea de una estrella, tan grande que podría llegar hacia Saturno, esa idea que te da satisfacción porque cumple la promesa del título, y repulsión porque sugiere algo inflado, enfermo, a punto de romperse. Vamos a usarla como una puerta, no como un número fijo. Porque lo importante es esto. El universo puede producir estrellas cuyo radio es del orden de miles de radios solares, en ciertas estimaciones. Y aunque las cifras exactas se revisen, la imagen central permanece. Un objeto estelar capaz de ocupar el espacio de planetas gigantes. Ahora, el acto trading necesita un enemigo. Y el enemigo de todo lo grande es el mismo, el tiempo. Estas estrellas no pueden mantener ese tamaño por mucho. Si se quedan infladas, pierden masa. Si pierden masa, cambian su estructura. Si cambian su estructura, pueden contraerse, calentarse, transformarse en otro tipo de estrella o avanzar hacia el colapso. Y aquí llega el golpe que hace que el corazón se te apriete un poco. Cuando una estrella está en esa fase final, el tiempo se acelera, no en nuestro reloj, sino en la velocidad con la que quema etapas de su vida. Para una estrella muy masiva, quemar hidrógeno puede tomar millones de años, pero las etapas finales de combustión de elementos más pesados pueden ser increíblemente cortas en comparación, como si el universo hubiera estado escribiendo una novela lenta y de pronto entrara en un capítulo final frenético. Y eso nos lleva a un final potencial, la explosión. Pero no te voy a dar la explosión como un cliché de boom, te la voy a dar como un giro asqueroso y hermoso al mismo tiempo. Imagina que una hipergigante roja, inflada hasta abarcar órbitas, explota como supernova. La onda de choque se encuentra con una envoltura extendida, y además, con todo ese material expulsado que ya estaba cerca, ¿qué pasa? La luz de la explosión puede chocar con ese material y convertirse en algo aún más brillante por interacción, como una lámpara que ilumina su propio humo. Es como si el cadáver tuviera un último espasmo de vanidad, y ese brillo puede ser tan intenso que algunas supernovas resultan excepcionalmente luminosas. Hay explosiones que parecen demasiado brillantes y que se explican en parte por esa interacción con material circunestelar, es decir, la estrella no solo explota, explota dentro de su propio vómito cósmico. ¿Ves por qué esto da asco? Porque se parece a una herida que revienta, a un absceso que estalla, a una cápsula biológica que no aguanta la presión. Ahora, en este punto te prometí twists. Aquí va uno que cambia el mapa mental. Hay una clase de evento teórico, y en algunos casos discutido como posible en estrellas muy masivas, en el que la propia física de producción de pares, electrón-positrón, puede desestabilizar el núcleo. No hace falta el tecnicismo. Imagina que, en condiciones extremas, parte de la energía se convierte en partículas que reducen la presión que sostenía el núcleo. El núcleo pierde soporte y colapsa parcialmente, lo que puede detonar una explosión o una serie de pulsos violentos que expulsan enormes cantidades de masa antes del final definitivo. Esto es un giro de terror corporal aplicado a una estrella que no muere de una vez,
Una estrella que sufre convulsiones, que expulsa capas en episodios gigantescos, como si estuviera teniendo ataques. Cada ataque la pela más. Cada ataque deja más material alrededor, y cuando finalmente llega el colapso final, explota en un escenario ya lleno de combustible extra. Su propio material expulsado. El monstruo construye su propio patíbulo. Y si eso te parece cinematográfico, espera. Porque este tipo de procesos haría que la estrella se vea diferente en diferentes momentos. Podría parecer más grande cuando su envoltura está inflada y envuelta en material brillante. Podría parecer menos grande después de una contracción o de una pérdida masiva. La estrella cambia de máscara, y nosotros desde lejos medimos la máscara. Así que el gran twist del acto tercero es este. La estrella más grande puede ser una fotografía tomada en el peor momento posible. El instante justo antes de que pierda una capa, el instante justo antes de contraerse, el instante justo antes de morir. Y aquí viene el golpe emocional que une todo. Cuando miras una de estas estrellas en un catálogo, no estás viendo un objeto, estás viendo un evento prolongado, un proceso de inflación, pérdida, inestabilidad, convulsiones y final. Ahora vamos a sembrar la última tensión para la parte final. La lista de las más grandes no es una lista de campeones, es una lista de condenadas. Estrellas en el borde de un precipicio. Y si la luz que vemos salió hace miles o decenas de miles de años, la pregunta se vuelve escalofriante. ¿Y si algunas de las más grandes ya no existen? No en plan quizá, en plan probablemente. Si una estrella está en una fase breve y extrema, estadísticamente es plausible que, para cuando su luz nos alcanza, ya haya cambiado o incluso haya terminado. Esto es lo más inquietante. Estamos haciendo ranking de gigantes como si fueran estatuas, cuando en realidad son fuegos artificiales lentos. Y aquí cierro esta parte con una imagen final que te deja el sabor extraño que pedías. Satisfacción por la escala, curiosidad por el desenlace y un toque de repulsión. Imagina que el universo te ofrece una vitrina con la estrella más grande. Te acercas, el vidrio está caliente. Dentro hay una esfera roja enorme, palpitante, y alrededor hay una nube de polvo como un aliento sucio. Te emocionas. Aquí está el récord. Entonces de pronto la esfera se encoge un poco, como si tragara saliva. El brillo cambia. En la nube aparecen filamentos nuevos, como venas, y te das cuenta de que no estás mirando un trofeo. Estás mirando un cuerpo que está cambiando, que está soltando pedazos, que está preparando su propio final. Y tú, desde lejos, solo, puedes ver el retraso de la luz como una cámara de seguridad. En la próxima parte, vamos a hacer lo que el cerebro humano necesita para cerrar el círculo. Vamos a ordenar el caos sin caer en listas aburridas. Vamos a llegar al candidato final con toda la tensión acumulada, y te voy a dar el último twist. El universo no solo decide qué es más grande, también decide cuándo te deja saberlo. Y a veces te lo revela con una explosión tan brillante que convierte a la estrella más grande en la estrella más ausente. Hay una escena que nadie cuenta cuando habla de récords estelares. No es el tamaño, ni el brillo, ni el nombre raro en un catálogo. Es el momento en que un astrónomo o un algoritmo mira datos nuevos y piensa, esto no encaja, porque la estrella que ayer parecía una campeona, hoy aparece un poco más lejos, un poco más pequeña, o con un borde distinto. Y entonces el récord se vuelve una criatura viva. Se arrastra, cambia de forma, se escurre. Ese es el punto exacto donde el universo te muerde. Porque tú viniste por las más enormes. Y sí, te lo voy a dar. Pero el final de esta historia no es un nombre. El final es una revelación. Lo más grande del cosmos no es solo tamaño, es incertidumbre. Y esa incertidumbre no quita horror. Lo multiplica. Ahora respira conmigo, porque vamos a cruzar la última puerta. La puerta donde juntamos todo. El tamaño como territorio, la masa como martillo y el tiempo como asesino. Imagina que volvemos al sistema solar y hacemos un experimento mental, pero esta vez con malicia. Colocas una hipergigante roja monstruosa en el lugar del Sol, no una grande. Una de esas candidatas de miles de radios solares, según ciertas estimaciones. De pronto Mercurio no existe. Venus no existe. La Tierra ni siquiera llega a ser un recuerdo. Marte se disuelve en la envoltura como una chispa en sopa hirviendo. El cinturón de asteroides se vuelve un arco de piedrecitas dentro de una niebla roja. Júpiter queda sumergido. Saturno roza el límite, como una uña tocando una piel caliente. Hasta aquí, satisfacción total. Encontraste lo que buscabas. La promesa del título se cumple, y tu cerebro está feliz porque ya tiene la imagen imposible.
Ahora viene el golpe que transforma esa satisfacción en tensión. Esa estrella no está ahí como un globo tranquilo, está ahí como un cuerpo a punto de romperse. Su envoltura está convectiva, pulsante, llena de burbujas gigantes de gas que suben y bajan. Está perdiendo masa en vientos que arrastran átomos y moléculas hacia el vacío. Cada segundo expulsa materia como si el universo le arrancara hilos de carne luminosa. Y entonces llega la pregunta final, la que convierte este tema en una historia y no en una enciclopedia. ¿Qué pasa cuando la estrella, más grande, deja de poder sostenerse? Aquí tienes el desenlace en forma de secuencia, como un plano cinematográfico. Primero, el núcleo se vuelve un lugar imposible. La estrella ya no es una sola combustión, es una pila de combustiones. Cada capa quema algo diferente. El núcleo se llena de ceniza pesada. El tiempo en esa fase no es un río, es una cascada. Las etapas finales pasan rápido. La estrella empieza a tener espasmos internos que se traducen en pulsaciones externas. Segundo, la envoltura se vuelve aún más inestable. Si la radiación empuja y la gravedad apenas retiene, cualquier sacudida puede arrancar capas. Pueden ocurrir episodios de pérdida masiva. La estrella suelta material que queda alrededor como un caparazón sucio. Polvo, gas, nubes, anillos. Tercero, llega el colapso del núcleo. Y aquí viene el detalle grotesco. El colapso es una implosión, una caída hacia adentro tan rápida que la materia se comporta como si el universo hubiera quitado el suelo. El núcleo se hunde, se compacta, se convierte en algo que ya no es estrella, en el sentido clásico. Cuarto, el exterior reacciona. Si hay supernova, la onda de choque sale hacia afuera, atraviesa la envoltura inflada como una cuchilla atravesando algodón, pero algodón lleno de gasolina. Porque esa envoltura, además de ser enorme, puede estar rodeada de material expulsado. La explosión choca con ese material y se vuelve todavía más espectacular. Y ahora viene el asco, el componente que te deja con sentimientos mezclados. Esa supernova, en algunos casos, no es solo una explosión hacia afuera. Es una pelea entre expulsión y caída. Parte del material puede no escapar, parte puede caer de regreso, como una lluvia invertida, alimentando el objeto compacto que nace en el centro. Es como ver a una criatura vomitar con violencia, y luego tragarse parte de lo vomitado. Una estrella que se convierte en su propio depredador. En este punto deberías sentir la tensión máxima. El universo fabricó un gigante y lo llevó al límite. Ahora falta el último twist. El giro que te hace mirar hacia atrás y entender que esta historia, desde el principio, era un juego de espejos. Aquí va. El récord de la estrella más grande conocida es por naturaleza provisional. No porque no sepamos nada, sino porque estas estrellas existen en fases raras, breves y caóticas, porque su borde es difuso, porque el polvo y la distancia deforman las mediciones, porque algunas candidatas resultan ser sistemas múltiples, porque mejoramos instrumentos y modelos, porque lo que ayer parecía una fotosfera hoy se interpreta como una capa extendida de material expulsado, y entonces ocurre algo casi cruel. Puede que la estrella que tú consideras la más grande sea en realidad una estrella que ya está en proceso de dejar de serlo. Una estrella que el universo te deja ver justo cuando está hinchada y descompuesta, y no cuando estaba sana. Eso es horror cósmico puro, la grandeza como síntoma. Ahora, hagamos el cierre con un último golpe emocional que combine todo. Satisfacción, interés, repulsión, satisfacción. Sí. Existen estrellas tan enormes que, si sustituyeran al Sol, su envoltura invadiría el espacio donde giran planetas gigantes. Existen supergigantes e hipergigantes rojas, capaces de convertir el sistema solar en un interior caliente, oscuro y rojo. Existen monstruos cuyo tamaño no cabe en la intuición humana. ¿Interés? Esas estrellas no son objetos quietos, son procesos, respiraciones lentas, cuerpos que cambian. El récord se mueve porque el universo se mueve. Y la pregunta real no es cuál es la más grande, sino qué forma toma la grandeza cuando todo se está cayendo. Repulsión. La estrella más grande no es un rey en su trono, es un animal enfermo en su último invierno. Está perdiendo masa, expulsando polvo, rodeándose de su propia suciedad luminosa. Su borde no es una piel, es una herida. Y cuando muera, quizá muera dentro de ese mismo material, iluminándolo como un último relámpago que convierte su vómito en corona. Ahora, escucha el último giro, el que cierra el círculo con la idea de que la luz llega tarde. Puede que, en este mismo momento, mientras tú escuchas estas palabras, alguna de esas candidatas gigantes ya haya colapsado.
Puede que, desde nuestro punto de vista, todavía esté viva y enorme, respirando lenta en rojo, pero la realidad actual, allí, en su lugar, podría ser un silencio nuevo, una nebulosa expandiéndose o un objeto oscuro tragando luz, y nosotros aún no lo sabemos. Eso significa que la estrella más grande del cielo puede ser, en realidad, la más ausente. Y tú estás mirando un fantasma, y si quieres una imagen final para que el video termine con un escalofrío, imagina que el sistema solar es una habitación. Metes dentro una hipergigante roja y la habitación se llena de niebla caliente. No puedes ver las paredes, no puedes respirar, todo vibra, todo palpita. Y en el centro, en el lugar donde debería estar una lámpara estable, hay un corazón que late a contratiempo, preparando un colapso. Entonces, sin aviso, el corazón se apaga, pero la niebla sigue brillando un instante más, como el aliento caliente que queda en el aire cuando alguien deja de hablar. Esas son las estrellas más enormes conocidas, no solo enormes, terminales.